Este relato es acerca de mi sobrina Verónica. Cuando las cosas iniciaron, ella tan solo era una niña de 9 años, y desde que nació, ella vivía en casa de sus abuelos. La razón es que mi hermana, cuando la tuvo, la dejó encargada con mis papás, argumentando que saldría a una fiesta que organizaron algunos compañeros del trabajo. Sin embargo, caída la noche, ella no regresó y estuvo desaparecida un par de días. Incluso se había reportado con las autoridades su desaparición. 4 días después, recibimos una llamada de mi hermana Rosa, en la que nos comunicaba que se había ido para cruzar la frontera y que lo había hecho así porque de otra manera mis papás no se lo permitirían. Ese acto fue algo muy horrible e imperdonable, y con el tiempo ella, solo en ocasiones contadas, mandaba dinero a mis papás, pero jamás preguntaba por su hija. Y Verónica, a pesar de la ausencia de sus padres, siempre había sido una niña muy buena y tranquila. Cuando ella cumplió 10 años, mi hermana Rosa regresó y les mintió a mis padres, diciéndoles que quería conocer a la niña y así remediar el daño que había hecho. Una tarde les dijo a mis papás que llevaría a Verónica a comprar juguetes y que no se iban a tardar. Sin embargo, no regresaron, porque Rosa se la llevó. Mis padres quedaron destrozados. Sin embargo, al cabo de un mes, Rosa dejó a la pequeña Verónica abandonada entre la multitud de un mercado cercano a la casa de mis padres. Afortunadamente, hubo quien la reconoció y la llevó de regreso a la casa de mis papás. Verónica por fin regresó a casa, pero ya no era la misma. Tenía ojeras y sus ojos se veían muy tristes, además de que tenía unas extrañas cicatrices en los brazos. Ya casi no hablaba, solo se la quería pasar acostada, y por las noches, cuando dormía, empezaba a llorar. Cada noche era lo mismo. Una ocasión la niña se despertó muy asustada gritando. Es como si la niña estuviera traumada. Todos estábamos muy tristes por Verónica y muy enojados con su madre. No sabíamos qué le habían hecho a la niña. Nosotros tratábamos siempre de preguntarle, pero ella no hablaba nada del tema. Después de esa noche, mi mamá decidió llevarla al médico y a terapia. El médico la dio de alta. Dijo que todo estaba bien con ella, solo un poco de anemia, pero nada grave. Posteriormente, la psicóloga con la que se le trataba habló con mi mamá para comentarle sobre las cosas que Verónica le había platicado en las terapias. Y con esto, lo que la niña informó fue horrible. Ella dijo que su madre la encerraba en un cuarto oscuro, al cual llegaban personas con la cabeza completamente cubierta. No se les podía ver el rostro. Aquellos hombres la rodeaban y le hacían cantos que a Verónica le daban mucho miedo. Pero lo más feo fue que cuando la sacaban de aquel cuarto y la llevaban a donde estaban más sujetos encapuchados, formaban un círculo y a ella la colocaban en medio. Al parecer, los sujetos continuaban haciendo lo que parecía ser una especie de ritual. La niña contó que otro sujeto se acercaba y con una especie de navaja en su mano tomaba a la niña con fuerza y en su bracito le hizo algunos cortes que de inmediato hacían correr la sangre. Aquel hombre la ponía en un balde y posteriormente la bebían. La pequeña lloraba y gritaba el nombre de su abuelita. Al parecer, eso fue una escena tan fuerte que a mi hermana Rosa le conmovió finalmente, así que tomó a la pequeña y salió de aquel lugar.
ella le hizo las curaciones en su brazo, y cuando la herida sanó, la llevó y la abandonó finalmente en aquel mercado donde la encontraron. Con lo que nos contó la terapeuta, nos dimos una idea de lo que estaba pasando. Fue muy triste escucharlo. Rosa siempre fue una mujer muy ambiciosa y egoísta. Ella solo veía por su bienestar. Y sobre todo, siempre le gustó la brujería, quizá por morbo, o también porque según ella decía que algún día su vida estaría llena de riquezas a causa de practicar la magia. Como ya sabrán, su obsesión era muy grande, que no le importó hacerle daño a su propia hija. Pero Rosa no se podrá imaginar el mal tan grande que le produjo a su hija, y a nosotros también, pues algo en Verónica estaba cambiando y no era para bien. Una tarde en la sala de la casa de mis papás, recuerdo que teníamos un espejo de cuerpo completo que mi mamá colgó en la pared. Aquel día estábamos todos viendo la tele. Yo quedaba de frente hacia Verónica y ella en el otro sillón estaba sentada junto a mi mamá. Todos veíamos las caricaturas con ella. Queríamos que se sintiera a gusto y olvidara lo ocurrido. Pero ahora sé que ella no estaba al 100% con nosotros aquella tarde, pues mientras todos veían la televisión, miré al espejo y claramente vi una sombra detrás de Verónica. Era una presencia muy grande, era como de un hombre muy alto y jorobado. Tenía una espalda muy amplia y parecía como si éste hubiera abrazado a la niña y cubriera todo su cuerpo con su oscura presencia. Yo me asusté y grité, pues me espantó lo que estaba viendo, y la niña me miró a los ojos de una manera que jamás me había visto. El odio en sus ojos me decía que alguna extraña fuerza, que no era de este mundo, se había apoderado de ella. Verónica pidió irse a su cuarto y se retiró. Yo le conté a mi madre, pero ella no me creyó. Sin embargo, esa misma noche se escucharon ruidos en la casa. Todos salimos de nuestros cuartos y mi papá y yo fuimos a ver lo que escuchamos. Y esto se trataba de Verónica caminando sonámbula. A mi papá se le hizo muy tierna y quiso tomarla del brazo y encaminarla a su cama. Pero Verónica gritó tan fuerte y enojada y reaccionó mordiendo a mi papá en el brazo. Aquella fue una mordida tan fuerte que hizo a mi papá gritar del dolor. De inmediato la niña lo soltó y corriendo se metió en su cuarto y se encerró. Mi papá y yo nos regresamos a dormir muy asustados, pensando en que todo lo que vivió en aquellos encierros le había afectado demasiado. A partir de ahí, comenzamos a tenerle miedo y nos preocupaba aún más la situación con Verónica. Así que tratamos de localizar a Rosa, mi hermana, pero fue en vano. Solo supimos que trató de cruzar la frontera nuevamente, mientras que Verónica por acá seguía empeorando. Hacía cosas que jamás había hecho, como gritarle a mi mamá con groserías o tratar de agredirnos a nosotros físicamente. La niña se convirtió en una criatura insoportable y la terapeuta solo nos recomendaba tenerle mucha paciencia y que realizara actividades que le ayudaran a liberar la ira que le generaba su situación con su madre. La terapeuta creía que Verónica estaba pasando por una conducta relacionada al abandono, así que hicimos todo lo que nos dijo y la inscribimos en un taller de pintura que nos recomendaron. Mi sorpresa fue que
El primer día les dieron libertad de pintar lo que quisieran en un pequeño bastidor para así valorar su capacidad de dibujo. La maestra nos mostró la pintura y nos dijo que Verónica era muy buena pintando, solo que su pintura era bastante aterradora. La maestra nos la mostró y la piel se me erizó de inmediato, pues la pintura que había hecho mi sobrina tenía plasmada a el hombre jorobado que vi en el espejo aquella tarde que veíamos el televisor. Cuando le preguntamos a Verónica acerca de la identidad de esa figura, la niña solamente nos ignoró. Pero al llegar a casa, mi mamá y yo le insistimos que nos dijera quién era aquella sombra que pintó. Ella respondió que era un ángel negro que la cuidaba y que era mejor no nos metiéramos en lo que no nos importaba o nos podría ir muy mal. Yo estaba petrificada de miedo de tan solo escucharla hablar de esa forma. Parecía que hablábamos con una persona adulta, con alguien desconocido. En su siguiente clase de pintura, la maestra nos dijo que tenía que hablar con nosotros muy seriamente. Y es que, para empezar, las pinturas que Verónica hacía mostraban mucha ira en sus representaciones, y nos cuestionó la maestra acerca de lo que le estaba pasando a Verónica en casa. Porque, además de aquellas aberrantes pinturas, Verónica había tenido un percance con otra alumna, pues resulta que una chica mucho mayor que ella necesitaba un material que Verónica tenía en su mesa, y a esa chica se le hizo fácil tomarlo, así que cuando lo hizo, Verónica se puso tan agresiva que la golpeó y arrojó pintura sobre la cara de aquella niña. La maestra nos sugirió buscar ayuda para ella y terminó expulsándola de la clase esa misma tarde. Las cosas empeoraban porque mi mamá, al querer regañarla por aquel acto, Verónica le dijo groserías tan fuertes que no sabíamos siquiera que la niña las conociera. Simplemente la escuchábamos y no podíamos creer que fuera ella. Fue muy triste y decepcionante escucharla y verla tan cambiada. La Verónica que conocíamos jamás hubiera sido grosera con mi mamá. Ellas se amaban demasiado, pero poco a poco la niña se fue aislando de nuestro círculo. Ella solo se la pasaba la mayor parte del tiempo en su cuarto, dibujando en silencio, con la mirada perdida, porque ya era demasiado agresiva con las visitas y con nosotros también. Por eso es que estábamos tan desesperados y sin saber qué hacer ante una situación que desconocíamos. La terapeuta nos pedía que era necesario la viera un psiquiatra, pues era posible que necesitara medicación. Pero nosotros estábamos ya muy confundidos para manejar una situación así. Me tocó una vez llevarle de comer a su cuarto. Ella ya no quería comer en la mesa con nosotros, decía que le dábamos asco y se llevaba mejor sus alimentos a la habitación. Así que nosotros tratábamos de ya no obligarla a que comiera con nosotros. Por lo tanto, cuando los alimentos estaban listos, le llevábamos el plato hasta su cuarto. Aquella noche me tocó llevarle los alimentos, y cuando me fui acercando a su habitación, la escuché hablar. Y con ella parece como si hubiera alguien más, porque se escuchaba una segunda voz que le respondía. Y la niña preguntaba a aquello que fuera, que cuándo iba a venir por ella, porque ella ya no quería vivir. Verónica le decía que la vida no le gustaba, porque sus papás la habían abandonado. Y la otra voz, que sonaba como a la de un hombre viejo, contestaba diciéndole que muy pronto se la llevaría, más pronto de lo que ella se imaginaba. Yo le grité preguntándole que con quién hablaba, y traté de abrir por completo la puerta del cuarto, pero no pude,
parecía la puerta estar sellada. Yo traté y traté hasta que por fin se abrió sola. Así que entré, y la niña estaba sentada en la cama mirándome fijamente, con odio, con desprecio. Pero recuerdo que en aquella ocasión había un olor diferente en el cuarto. Era desagradable. No podría describirlo. La niña me miró y me dijo: «Deja el plato y lárgate». Y me lo dijo con un tono que me molestó bastante y le respondí: «Ya me tienes harta, escuincla malcriada. ¿Qué te hicimos para que nos trates así? Ojalá ya venga tu mamá para que te vayas con ella». Y de repente, cuando terminé de decir aquello, algo me jaló el pelo y escuché una risa burlesca en mi oído. Al instante es como si algo me hubiera abrazado y sujetado muy fuerte. Parecía una fuerza invisible que yo no podía ver. Cuando pude, grité, y esto hizo que los demás subieran para ver qué pasaba. Yo me retorcía en el suelo, pues me ardía mucho la espalda. Mi mamá me levantó la blusa y en mi espalda se podían ver unos fuertes rasguños. Yo les grité desesperada que Verónica estaba poseída y todo lo que estaba ocurriendo en ese momento. Mi mamá comenzó a llorar de ver a la niña y los perros empezaron a aullar. Estábamos dentro de una pesadilla en ese momento. Cuando volteamos a ver a Verónica, esta se estaba convulsionando muy feo y comenzaba a vomitar. Nos acercamos a ella y en ese instante se fue la luz. Todo el ambiente se tornó oscuro. No sabíamos cómo reaccionar ante aquel aberrante momento que presenciábamos. Ya habían pasado un par de minutos y no podíamos controlar a la niña. Esta no reaccionaba. Su cuerpo estaba muy tenso y presentaba movimientos violentos. No podíamos ver muy bien, pero de su boca salía mucha sangre. Tal parece que se había mordido la lengua, y con la boca llena de sangre, ella pronunciaba palabras en un raro dialecto. Aquello que la poseía debía ser algún demonio o algo muy poderoso. De pronto la niña se relajó. Mi madre acercó unas velas para poder ver lo que estaba pasando, y fue ahí que notamos que la niña ya no reaccionaba, no se movía, ni siquiera tenía signos vitales. Lo que fuera que le pasó a Verónica aquella noche le quitó la vida. Y tal cual fue su petición a aquel ser demoníaco, que éste vino a llevársela. Pobre de la niña, ella no merecía una muerte así de horrible. Y después de haber puesto el reporte a las autoridades y haber sepultado su cuerpo, estuvimos tratando de localizar a su madre. Tardamos muchos meses buscando a Rosa, hasta que finalmente alguien nos dijo que lo último que supieron de ella es que trató de cruzar la frontera por el desierto y que era muy posible que no lo hubiera logrado, así que ya la daban por muerta, pues ella nunca llegó al punto de encuentro en Estados Unidos, al cual estaba pactada su llegada. Yo creo que así fue, porque después de tantos años jamás volvimos a saber de ella, y no creo que la volvamos a ver. Lamentablemente, Verónica y su madre tuvieron unas vidas llenas de miseria y tristeza, y las fuerzas oscuras pusieron su parte para que las cosas terminaran muy mal. Por ello, es que pido por los niños que vienen al mundo en circunstancias difíciles, para que no les ocurra lo mismo que en este caso le ocurrió a Verónica.